Bueno, bienvenidos a un programa un poquito urgente de Cuba es el Foco. Hoy tenemos, bueno, para empezar, después se irá uniendo más gente. Hoy vamos a romper el formato habitual. Tenemos a Boris González Arenas, que es, bueno, periodista, bueno, activista, periodista y es portavoz de la Mesa de la Unidad de Acción Democrática. Tenemos a Óscar Casanella, que es científico y activista. Tenemos a Colibrí Cubano, a Tamara, que también es activista. Y tenemos a Fernando Almeida, que bueno, como todos, bueno, ya ha estado en muchos programas de Cubos de Foco, abogado, activista pro derechos humanos. Y bueno, decía que hay más invitados que se irán sumando poquito a poco. El tema que nos ocupa es qué podemos hacer desde fuera, qué puede hacer el exilio, qué puede hacer la oposición política para apoyar, para hacer algo concreto que suponga un avance en la lucha que tiene ahora mismo el pueblo cubano en las calles. Empieza Boris. Estos programas ya sabéis que es un poco como si estuviéramos en el salón de una casa conversando. Me vais diciendo y os voy dando la palabra a algunos y a otros. Bueno, Boris, ¿qué crees que podemos hacer? Lo más efectivo. Hola, buen día. Saludo, por supuesto, a Oscar, a Fernando, a Tamara y a ti, Thais. Y además te agradezco, Thais, por llamarme a participar del programa. Bueno, tu pregunta al principio la había apuntado como ¿qué podemos hacer para apoyar al pueblo cubano? Pero ahora me dices ¿qué podemos hacer para apoyar al pueblo cubano en las calles? Esa es una pregunta más Al pueblo cubano que está en las reducida calles, que está en las al, calles. al pueblo cubano que está en las calles. Es una pregunta que además de importante, a mí me llena de zozobra y de incertidumbre en estos días, porque lo primero que sé es que hay un régimen dispuesto a reprimir a ese pueblo. Hay un régimen dispuesto a violentar muchísimo a ese pueblo. Y hay un régimen, por supuesto, incluso dispuesto a matar, porque mató el 11 de julio, el 12 de julio en particular del 2021, a Diubis en La Guinera, un joven que después lo calumnió en las redes sociales y que ocasionó, entre otras cosas, por esa calumnia, por esa forma brutal de matar, ocasionó que su madre, creo que se suicidara. O sea, está dispuesto este régimen a hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Es un régimen que lleva 60 años gobernando con un crimen de lesa humanidad, por medio de crímenes de lesa humanidad, y es un régimen que no tiene ningún temor a aterrorizar a la población cubana. Es lo que hace. O sea, esa es su función, aterrorizar a la población cubana y una población que por supuesto es sensible a ese terror porque además tiene hambre y porque además tiene una orfandad sanitaria considerable. Entonces, frente a un cuadro como ese, esos cubanos que se tiran a la calle, uno lo primero que siente por ellos es mucho temor, mucho deseo de que se cuiden mucho, de que se cubran su rostro, de que procuren que no los agarren. Eso es lo primero. Eso es lo primero, y además lo digo también, yo tengo 2 hijos que son adolescentes, y muchos de los que están en la calle son adolescentes. Y eso da mucho temor, da mucho temor. Entonces, para apoyar a esos jóvenes, yo creo que lo primero es, o sea, quienes están en el extranjero no tienen, por supuesto, muchas vías de hacerle llegar algo a esos jóvenes. Pero una gran cosa que se puede hacer es unirnos todos en base a un objetivo claro. Es la divulgación de todos sus textos, la divulgación de todos sus mensajes. Eso es dentro y fuera de Cuba. La divulgación de todo lo que están ellos experimentando y viviendo. El registro pormenorizado lo estamos haciendo dentro y lo están haciendo fuera de Cuba. De quiénes son los detenidos, dónde están, identificarlos. Y entonces nosotros, los que somos activistas, periodistas, los que estamos escribiendo en las redes sociales, tenemos que procurar al máximo hacerle llegar al mayor público posible las características de esos seres humanos. O sea, eso no es los presos políticos cubanos, esos son las chamacas de nuevitas que por demostrar un video, por hacer un video de 2 niñas que fueron golpeadas cuando intentaban evitar que a su padre lo golpearan, esa chamaca de nuevitas lleva 2 meses secuestrada por el régimen comunista. Se llama la chamaca de nuevitas, y tiene, o sea, tiene un nombre, por supuesto, y tiene 2 hijos o una hija que están penando por su madre. Estos presos políticos, todos, y que ahora va a incrementarse ese número con los que están saliendo a las calles, tienen hijos menores de edad, tienen hermanos, tienen padres, que se quedan. Yo no puedo concebir, yo puedo asomarme a la idea de lo que es la tristeza y la angustia de esos familiares, pero yo no puedo concebir cuánta angustia le está produciendo el régimen comunista a esos cubanos en particular. Nosotros no podemos pensar nunca que nosotros sabemos lo que está viviendo el otro.
Nosotros sabemos lo que estamos viviendo nosotros. Fernando sabe lo que está viviendo en el exilio, su dolor, su sufrimiento. Tai sabe lo que está viviendo en España. Boris sabe lo que está viviendo aquí en La Habana. Sabemos lo que estamos viviendo. Pero eso puede ser todavía más agotador, todavía puede ser más agobiante cuando a nosotros mismos o a nuestros familiares nos los secuestran, nos los humillan, nos los golpean, nos los sacrifican todavía más a pasar más hambre, porque no tengas la menor duda de que si tenemos hambre en Cuba, fuera de las cárceles, en las cárceles se está pasando mucha más hambre. Tenemos que saber que si no tenemos hoy asistencia médica, porque no tenemos asistencia médica en este país, hay que decirlo con ese nombre, o sea, no le des vuelta a eso. Si no tenemos asistencia médica, menos las tienen nuestros presos políticos. Entonces, por esos jóvenes hay que estar todo el tiempo dedicados a cuáles son sus mensajes, a cuáles son sus necesidades. Y si el castrismo logra salir otra vez de este momento terrible para nosotros y de debilidad para él, eso será como resultado de que la lista de presos políticos se incrementará considerablemente. Y entonces tenemos que luchar de manera constante por divulgar el mensaje de los familiares y los seres queridos de esos presos políticos. Yo quería ponerles, antes de pasar a ver qué pensáis los demás, quería poneros un vídeo que me han mandado de Cuba, alguien, un cubano que está en las calles ahora mismo. Y es un mensaje que me ha dicho que quería que llegara a través del programa. Lo voy a poner un momentito, voy a compartir la pantalla. Y vamos allá. A ver qué pensáis de esto. A toda la comunidad internacional. Por favor, Cuba se muere. Cuba se nos muere. El pueblo está en las calles hace más de 72 horas. Reprimido. El pueblo quiere libertad. Cuba se muere. Necesitamos un bloqueo internacional y una intervención de ser necesario. El pueblo indefenso no puede contra las armas, pero las armas no defenderán la dictadura si se enfrentan a armas verdaderas. Ayúdenos, por favor. Cuba necesita de ustedes. Es ahora el momento. ¿Qué os parece esto? ¿Crees que, Boris, esto es algo que comparten cubanos o es una opinión muy particular? ¿Crees que es minoritaria las personas que... Después de hablar los demás, ¿eh? Pero bueno, aprovechando a Boris. No, yo te diría que claro, que esos son varios de los sentimientos que están compartiendo o que estamos compartiendo muchísimos millones de cubanos. O sea, el pueblo cubano se muere, el pueblo cubano lo están asfixiando, al pueblo cubano lo están asesinando, y las salidas que estas personas asfixiadas están concibiendo son extremas, incluso a llegar a la necesidad de una intervención internacional humanitaria en el país. O sea, por supuesto que hay que hacer, que por supuesto que es una de las variables que hay que considerar. Cuando Michael Osorbo habló de una intervención humanitaria, se valieron ahí muchísimas personas, algunos razonablemente en contra. Hay que tener siempre en cuenta que no se puede ser absoluto con respecto al tema de una intervención humanitaria, pero por supuesto que ciertos momentos en que la agresividad de un régimen como el castrista llega a un cenit o llega a un punto máximo de expresión, la intervención militar humanitaria podría ser una vía necesaria para este país. Y el pueblo cubano sí se está muriendo. En Cuba, en este momento, yo no tengo la menor duda de que hay personas muriendo de hambre y personas muriendo por falta de asistencia médica. Cuando a mí me llega, ¿no? Murió fulano de tal de dengue, mengano de tal de un virus raro, lo primero que está pasando es que ese virus está infectando a una persona, cualquiera que sea ese virus, está infectando a una persona que está mal alimentada. Y desde ese punto de vista es una persona mucho más vulnerable a cualquier problema de salud. Bueno, Oscar, ¿qué te parece? Opinión tuya sobre estos temas. Mira, yo coincido con Boris en que el costo personal es tremendo para los manifestantes dentro de Cuba.
y para las familias de los manifestantes. Yo en particular tuve la experiencia en Cuba de sufrir en carne propia la represión y vi también cómo mi familia pues sufría muchas de las consecuencias por yo participar como activista. Ahora, yo creo que protestar en espacios públicos es un derecho que tiene que ganar el pueblo cubano. Creo que si bien no es suficiente, sí es necesario. Creo que no es la única forma de, digamos, de contribuir a esa lucha. Yo veo al problema dictadura como mismo veo con ópticas de un oncólogo o alguien que estudia el cáncer. O sea, creo que hay que hacer politerapia, que deben ser muchos, que existen muchos métodos de lucha, que todos son útiles. Yo no discrimino a uno ni a otro. Yo en particular aconsejo tratar de ser un poco más inteligente a la hora de hacer las luchas para dificultar al máximo la represión, disminuir los costos y el riesgo de sufrimiento personal y familiar. Yo en particular, y esto lo sabe, bueno, varios amigos, incluido Boris, pues yo hice muchas cosas encubierto de forma anónima, o sea, para disminuir los riesgos de sufrir la represión. Y creo que falta mucho y que hace falta, pues, activismo clandestino o anónimo, así, o sea, no solamente acciones que vayan a tener un impacto en la sociedad con un costo lo menor posible, sino también, pues, o sea, si los que van a protestar pueden protestar dificultando la identificación de sus rostros, de su ropa, de su cuerpo o algo, pues mejor también, para, digamos, no hacerle fácil y dificultar al máximo la identificación. ¿Por qué? Porque desgraciadamente todavía o sea, la mayoría de los cubanos no están entrenados para sostener una protesta en las calles. Y yo creo que esto es una cosa muy importante. Para sostener una protesta en las calles, hacer resistencia civil, resistencia, digamos, en el tiempo, es importante que haya una organización, un poco de organización, que puede ser a nivel de barrio, puede ser una cosa espontánea y temporal con líderes locales, pero es importante, si queremos que sean bien efectivas las protestas, que se sostengan en el tiempo. Y para eso habría que tomar turnos. Los manifestantes tienen que, algunos, ir a descansar, a comer, a bañarse, lo que puedan, bueno, lo que puedan hacer, y otros tienen que ser sustituidos, tienen que algunos llevarle comida y agua y lo que sea, lo que se necesite a los que están manifestándose. Y todo eso pues es una cultura que tiene que aprender el pueblo cubano, que desgraciadamente todavía hay muchas personas que no conocen, y que se va aprendiendo a golpes. Y yo creo que es muy importante lo que está pasando. Creo que el pueblo cubano está aprendiendo precisamente con la experiencia a buscar formas de ser escuchado, bloqueando las calles, encendiendo algunos objetos. Yo en particular apliqué y aconsejo métodos pacíficos, pero yo no critico y no descarto el uso de la violencia por parte de los manifestantes, sobre todo en escenarios de protección frente a una agresión inicial del régimen. Y también creo que es esencial el boicot y sabotajes
o sea, a objetos, a infraestructuras de la mafia, que no tienen nada que ver, con bienes del pueblo que beneficien al pueblo, por ejemplo, con hoteles y con cosas. Mira, hay una cosa que yo os voy a confesar. Cuando estaban los muchachos protestando frente al Ministerio de Comunicaciones porque estaban acabando con aquella red llamada SNET que usaban los muchachos cubanos para jugar sus juegos y todo eso, en aquel momento, pues estaban organizándose para protestar y para luchar porque estaban haciendo activismo y querían frenar el desmantelamiento de aquella red o la toma del control por la dictadura. Y un grupo de muchachos me dijeron que ellos estaban, y casi todos eran menores de edad, ellos estaban cortando con pinzas de corte los cables de Texas de redes de telefonía, porque ellos me dijeron, Oscar, si ellos nos están robando los equipos que nosotros con tanto sacrificio conseguimos, ellos están cortando los cables que nosotros instalamos y que son de nosotros, porque nosotros no vamos a hacer lo mismo. Ellos me decían. Yo por supuesto no quise ni participar ni nada, ya yo tenía una cierta visibilidad y no quería ser yo una causa o un argumento que pudiera ser usar la policía política para, digamos, deslegitimar su lucha. Pero esas son cosas que, o sea, métodos de lucha que ejercen presión sobre la dictadura y que envían mensajes hacia afuera, al igual que yo puse carteles y otras personas de forma anónima pues pintaron carteles en contra de la dictadura y convocatorias volantes que se tiran yo también lo hice, repartí volantes, tiré volantes desde edificios altos y realmente a mí me reprimieron por las acciones visibles. Que yo, digamos, que evolucioné hacia la visibilidad para protegerme y después que ellos me cayeron arriba. Pero yo estuve durante mucho tiempo haciendo acciones, digamos, de forma clandestina, fuera del radar de ellos. Entonces, creo que es muy importante el apoyo, como dice Boris, a las familias de los manifestantes y de los presos políticos. Yo creo que eso es prioritario, no se pueden abandonar. Creo que cosas muy prácticas como power bank, o sea, las baterías estas para recargar, sobre todo en estos periodos de cortes eléctricos, son esenciales para todos los cubanos, no solamente para las familias de los manifestantes, sino para todos los cubanos. El envío, yo le digo al exilio, una excelente forma de apoyar a los que están adentro es enviarle comida, víveres, nutrientes, medicinas, ropa, lo que les haga falta, pero no dinero. O sea, si pueden evitar enviarle dinero, mejor. Ahora, las familias de los manifestantes, pues envíenle todo lo que necesitan, incluso dinero. A esa gente no se les puede, digamos, que abandonar en ningún sentido. No se le puede decir que no a ninguna de sus peticiones o necesidades. Pero yo aconsejo al exilio enviar las cosas en sí, los bienes materiales y las cosas que hagan falta y tratar de disminuir al máximo el envío de efectivo o las transferencias. Bueno, yo tengo una lista muy larga y yo quiero que haya una alternancia y compartirla. Le paso a Tamara y después ya en la siguiente vuelta sigue comentando algunas cosas. Tamara.
Gracias, Tai. Bueno, yo voy a tratar de ser rápida y concisa y lamento tener que retirarme, ¿no? Mira, yo creo que la pregunta de qué podemos hacer, lo primero es lo que estás haciendo, que es preguntar, y por eso me ha gustado que le hayas preguntado a Boris, porque al final él está en Cuba y puede darnos una mejor orientación sobre qué hacer, ¿no? Yo pienso que es muy diferente cuando tú estás preparando una protesta que cuando ya la protesta está, que es el caso que nos ocupa ahora, ¿no? Cuando tú estás preparando la protesta, puedes, no sé, hacer estas cosas que estaba contando o explicando Oscar, de mandar comida. Incluso yo recuerdo un post que escribió Fernando hace un tiempo que decía que había que tener como bancos de comida o cosas preparadas para cuando ocurriera la protesta. Desgraciadamente la gente no se ha preparado, no ha dado tiempo, y además en Cuba es súper complicado porque afuera tú ves que te puedes preparar para un ciclón, en Cuba no hay opciones. Entonces ha sido una protesta espontánea que se veía venir pero no se sabía cuándo, y que la gente desgraciadamente, como está en el día a día buscando qué comer, no tiene tiempo para prepararla. Yo, por lo que he visto, he tratado de ver videos, es verdad que en algunos se pide libertad, pero para mí, en la mayoría de los casos, siguen siendo protestas civiles que no políticas, y yo creo que eso es una de las primeras cosas que deberíamos tratar de hacer, ¿no? Tratar de hacer que las protestas pasen de civiles a políticas. ¿Y cómo yo creo que se podría hacer eso? Hoy yo estuve viendo un vídeo de un militar, que el pobre no cabía en el uniforme y fue a visitar a la gente de Viñales, ¿no? Y me llamaba la atención cómo el militar le decía, bueno, ¿y la comida? Y habían 2 o 3 señoras, no, es que aquí no nos han dado nada, no sé qué. Y el hombre decía, bueno, pero lo vamos a resolver, lo vamos a resolver. Y la mujer le decía, no, confiamos. ¿Qué pasa? Que mientras haya una parte del pueblo, incluso ese que está protestando, que confíe en que el gobierno le va a resolver el problema, las protestas seguirán siendo civiles. Cuando digo civiles, quiero decir que piden que me pongan la luz, que yo quiero agua, que yo quiero un poco más comida. Pero las protestas van a seguir porque desgraciadamente están llegando informaciones de que incluso la comida, el pollo o estas cosas que tenían guardadas se han echado también a perder. Quiere decir que el pueblo está sin comida y seguirá sin comida. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es empezar a orientar a las personas y hacer que las personas que están protestando y aquellas que todavía no están protestando entiendan que el problema no es el ciclón, que el problema no es que ahora no tienes un poquito de luz, que el problema es que el sistema completo está ya caducado, que es un país fallido. Ahora mismo, en este vídeo mismo que vi de Viñales, decía, no, es que nos pusieron el agua un ratito y la volvieron a quitar. Y la mujer y la presidenta, parece que ahí del consejo, decía, bueno, pero es que se rompió el motor. Señores, estamos hablando de que este gobierno, que ya el sistema no tiene cómo seguir adelante, pues esto tenemos que hacer, yo no sé si pequeños vídeos, a mí me gustaría que la oposición se implicara más, la que está dentro, pero también entiendo que implicarse significa que enseguida te metan preso y nadie quiere estar preso. Eso lo entiendo. Pues entonces a nosotros, los que estamos fuera, nos va a tocar hacer pequeños vídeos de orientación, de hablar, de decir, mire, es que no tiene solución, y sobre todo yo creo que es una cosa que nos falta, es la esperanza. Yo hace rato que estoy tratando de hablar con personas que están fuera, que son, digamos, más influyentes, porque no es lo mismo cuando usted sale y usted no ve otra opción que la ayuda del gobierno, que cuando usted ya tiene una visión de que cuando se caiga ese gobierno, usted va a tener una salida al problema. Y yo creo que eso es lo que le está faltando a la gente que está adentro. Que la gente dice, bueno, pues ante la situación que tengo, la única ayuda, el único que va a venir a ayudarme es el gobierno. Y sigo confiando en esa ayuda, ¿no? Que ya sabemos que no va a llegar, pero ellos siguen confiando porque también estamos viendo que las protestas, los que están en la calle son o muy jóvenes o muy mayores. ¿Entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que Cuba está en una fase en que las fuerzas productivas prácticamente no existen. ¿Entiende? Entonces, los que quedan tienen que confiar en el gobierno porque es la única vía que tienen para tener una solución a su problema ya, inminente. No están pensando de aquí a una semana, están pensando en ya, mañana que voy a comer el pan
Y eso se lo puede dar el gobierno desde el punto de vista de ellos. Entonces yo creo que al pueblo de Cuba lo que le está faltando es la esperanza y el estar convencido de que si la semana que viene eso se cae, la semana que viene +1, vamos a tener, sobre todo los que estamos fuera, cómo dar un vuelco a esa situación, ya sea llevando ayuda humanitaria, que es lo primero que va a haber que llevar a Cuba, porque no vamos a poder esperar a que haya una producción para entonces, no, Cuba necesita ya ayuda humanitaria, venga de la ONU, venga de los exiliados, venga de la OEA, de quien venga. Entonces, eso tenemos que lograr que las organizaciones internacionales hagan un comunicado o hagan un vídeo o lo que sea diciendo que si el pueblo cubano pide esa ayuda, se le va a llevar. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que podemos hacer nosotros de fuera, hablar con las organizaciones para darle esa esperanza al pueblo y hablar dentro de Cuba con el pueblo para que acaben de entender que el problema no es de ahora, que ya eso no hay más solución y que tienen que salir a la calle pidiendo no la luz, no el pollo, sino el cambio del sistema. Gracias, Tai, yo cuando lo publiques lo miraré. Quisiera estar hasta el final, pero bueno, hoy domingo me toca trabajar. Como yo digo aquí, ¿a quién tiene que mantener esta familia? Muchas gracias. Y bueno, espero encontrarnos en otro momento, ¿vale? Bueno, antes de pasarle a Fernando, quería compartir otra cosilla. Fernando, perdóname, que son unos audios que están relacionados con lo que decía antes Oscar. Entonces voy a volver a compartir la pantalla con el audio. Vale, sí que se ve, ¿verdad? A ver. No, claro, no. Esperad que no le tuve que responder como era debido. Al principio. Y el problema, ¿dónde está? Es que yo ahorita estaba haciéndole un comentario en Facebook a una hermana que ella hizo un comentario y yo le tuve que responder como era debido. El problema, ¿dónde está? Es que la gente se está manifestando, Lucio, en La Habana, en El Cerro, en Boyero, en diferentes lugares. Cuando sucede esto, ¿qué hacen los HP? Quitan el transporte público. Entonces, el que vive en Alamar, que vive, por ejemplo, en el municipio de Habana del Este, no tiene cómo salir para ir a manifestarse con lo que sí se está manifestando. ¿Me entiendes? Porque no hay transporte público. Y el pueblo de a pie, yo te digo, el pueblo de a pie a veces no tienen los 2 pesos para coger una guagua. Y ese no es el problema, porque el problema yo le puedo 2 pesos a cualquiera y me voy. Pero cuando te quitan el transporte público, precisamente es para que la gente no salgan de sus municipios a unírsele a los otros. ¿Me entiendes? Y cualquiera no tiene aquí, es que mira, ni chivichana, ni bicicleta, ni moto, ni carro, aquí cualquiera no es que lo tiene. ¿Me entiendes? Ahí es donde está la clave, que mucha gente no entiende todavía, que dicen, tienes a la calle, únanse, pero ¿cómo yo salgo del municipio de Habana del Este? ¿Cómo se sale cuando te quitan transporte público y no hay nada, no pasa nada que te saca, por lo menos del municipio? ¿Cómo se llega hasta allá? Entonces, es lo que yo estoy diciendo hace tiempo, tírense por municipio, de municipio en municipio, cada uno en el suyo, porque eso es lo que hacen, 2 cosas, te quitan transporte público y te quitan internet, eso es lo que están haciendo. Y que es muy interesante también, y quería que lo escucharas. A ver si funciona. Salido a ver, como que lo dijo, pero no lo analizó a profundidad. Ella, claro que no está aquí en Cuba. Entonces, no sé cómo tú pensarás, pero es mi punto de vista, que estoy aquí adentro en el fuego de verdad, porque yo tengo vigilancia también. Ella preguntó por las protestas de ayer, si el pueblo ya seguía en la calle o se había retirado. Yo le contesté, yo le dije, mira, mi hermana, ese pueblo que tú viste anoche, que salió para la calle a dar cacerolazos, a protestar, etc., ese pueblo está muriendo de hambre. Ese pueblo no tiene comida, no tiene agua, no tiene nada. Mujeres con sus niños en los brazos. ¿Cómo tú crees que van a permanecer de ahí un día para otro seguido y para otro y otro y otro, cuando no tienen ni un pomo de agua que llevarse para tomar, cuando no tienen ni un siquiera pan, aunque sea viejo, para poder llevarse, porque no hay, créeme que no hay? ¿Cómo tú crees que ese pueblo va a ir a la guerra, como digo yo, sin fusil, sin estar, aunque sea con un pomo de refresco y un pan, aunque sea con eso? Si ni eso hay, mi hermano. Yo le estaba diciendo esa semana, es muy fácil decir, quédense en la calle y sin retorno, esa palabrita, lo ideal sería eso, pero mi hermano, hay que estar aquí para de verdad entender cuál es la situación. Salimos, protestamos 2, 3, 4 horas, hasta las 12, a las 3 de la mañana, pero hay que virar porque son madres, mujeres, señoras mayores de edad, gente que se van con los bolsillos vacíos, que se van sin un pomo de agua, porque a veces no hay ni agua. Uy. A ver, espera, perdonad. A ver. Igual que otra hermana que hizo un comentario un poquito salido a ver, como mujeres con sus niños en los brazos. ¿Cómo tú crees que van a permanecer de ahí un día para otro seguido y para otro y otro y otro, cuando no tienen ni un pomo de agua que llevarse para tomar, cuando no tienen ni un siquiera pan, aunque sea viejo, para poder llevarse, porque no hay, créeme que no hay? ¿Cómo tú crees que ese pueblo va a ir a la guerra, como digo yo, sin fusil, sin estar,
aunque sea con un pomo de refresco y un pan, aunque sea con eso, si ni eso hay, mi hermano. Yo lo estaba diciendo esa semana, es muy fácil decir, quédense en la calle y sin retorno, esa palabrita, lo ideal sería eso, pero mi hermano, hay que estar aquí para de verdad entender cuál es la situación. Salimos, protestamos 2, 3, 4 horas hasta las 12, a las 3 de la mañana, pero hay que virar porque son madres, mujeres, señoras mayores de edad, gente que se van con los bolsillos vacíos, que se van sin un pomo de agua, porque a veces no hay ni agua, llevamos tiempo sin entrar agua en los acueductos, porque no hay ni un pan siquiera viejo que llevarse, aunque sea para decir cuando a las 12 de la noche me entre hambre, bueno, me como el pan viejo y sigo protestando hasta el otro día, y así, es que ni eso hay, mi hermano. Por eso las protestas son así, como un arbolito de Navidad. Se encienden y se apagan, se encienden y se apagan, porque es así, mi hermano. Hay que estar aquí de verdad, hay que estar aquí para ver la situación. Y te digo más, yo estoy segura, yo conozco a mi pueblo, porque me meto entre ellos y converso con todo el mundo. Yo estoy segura que las ganas de que tiene el pueblo de tirarse y quedarse por días y días y días y días, pero no se le permite, no podemos, aunque queramos, no podemos. No podemos, porque ¿para qué vamos a ir? ¿Para que nos recojan a nosotros como cadáveres? Desmayados, deshidratados, ¿cómo se mete? Con hipoglicemia. Es que es imposible. La gente nos comparan con otros países, allá en los países esos, rusos eso, que lo hicieron una vez en Polonia, qué sé yo, pero esa gente sí tenían. Se tiraban días y días y días, hacían cordones enteros por día, pero esa gente iban preparados con sus pomos de agua, con sus comidas, con sus meriendas, con de todo. Ese detalle no lo explican nunca en las redes sociales. Aquí lo más que te puede llevar es un telefonito y cuando se te acabe la carta se apagó y no pasó nada. Porque aquí no hay recursos, no hay condiciones ni para sobrevivir. Porque que tú digas que llevas una semana, que llevas 15 días, que en tu edificio no ponen agua, que no tienes agua ni para tomar, ni para bañarte, ni para cocinar, ¿cómo tú te vas a una protesta, permanecer por días y días y días con tus hijos cargados? ¿Cómo? Hay que estar aquí para darse cuenta. Hay que de verdad estar metido, interiorizado, pero de verdad, con el corazón. Hay un pueblo de verdad que está cansado de verdad, que ha perdido el miedo, que está loco por salir a la calle y acabar de tumbar la dictadura. Pero falta un factor. Ahí está la clave. Falta un factor importante. Oye, mi hija pidiendo pan que no quiere comer ni comida. Lo único que quiere es pan, 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 pan de 180 pesos diarios. Están los panes. ¿Ves lo que te digo? Y es así, mi hermano. Esto hace falta hacerle conciencia a los hermanos que están fuera de Cuba la verdadera realidad. Que no es decir, sacan para la calle sin retorno, esa palabrita que es bella, preciosa, pero hay que analizarlo a profundidad. Sin retorno en la situación actual que está Cuba, mi hermano, se hace casi imposible. Eso sería ir y entregarnos en bandeja de plata, como digo yo. Llegar allí, que a las 4 horas empieza tu hipoglicemia, empieza tu hambre, empieza tu sed, y empieza todo el mundo a caerse, caerse, caerse. Y entonces, esto es una guerra lo que hay en este país. Es una guerra. Y tú no puedes ir a enfrentar a estos HP que están armados, que están bien comidos, y tú débil. No puedes, mi hermano, así no se puede. ¿Me entiendes? Así no se puede. Entonces la protesta lo que dura son 2, 3, 4 horas lo más, 5 horas lo máximo. Pero ya al final tienes que regresar para tu casa y hacerte un agua con azúcar o lo que tengas. ¿Me entiendes? Coger fuerza y a ver si al otro día puedes salir si no te llevaron preso el día anterior. ¿Me entiendes? Porque están sitiando todo el mundo. Mira, Dios mío, que está sitiada. Con la única persona que se está comunicando es conmigo por SMS. Y porque se resolvió una línea diferente a la de ella para que pudiera más o menos comunicarse. La situación está terrible, terrible. No es solamente como se cuenta en redes sociales. Hay que meterse de corazón a profundidad, así dentro de la realidad que estamos pasando, que no se puede contar a veces todo en las redes sociales, porque ni los medios, ni el tiempo, ni el Facebook, te tumba la directa. Yo hace 2 días, no sé si te lo dije, hace 2 días estoy tratando de hacer directa y no puedo. Me la tumban. La señal está que no sirve. No da para directa ni para abrir videos a veces. ¿Me entiendes? Bueno, Fernando, te doy la palabra y después hacemos una... Ah, mira, se acaba de incorporar Daniela Rojo. Hola Daniela, Ileana también está llegando. Daniela y Ileana. Fernando, te Saludos, toca. Daniela, y saludos, Iliana. Saludos a ella, sí. Saludos a las dos guerreras. A ver, yo vivo pensando una cosa. Ay, no te busques las gomitas esas así. Ah, ok, eso estuvo bueno. Esto es mi divisa personal. Yo tengo ahora la experiencia del exilio. Tuve mi corta experiencia en Cuba. Cuando veo las historias de Casanella y de Boris es para ruborizarse, no da vergüenza, no da ni aparecer, ni hacer por su carácter. Pero bueno, yo veo una cosa, ¿sí? Y creo que tenemos un error garrafal que hemos arrastrado durante décadas los cubanos, independientemente de toda la represión, y es que no es lo mismo. No es lo mismo las acciones en el terreno dentro de Cuba que las acciones que se hacen desde el exilio. Y no hay forma posible, efectiva, en la cual tú puedas dirigir ni desde adentro al exilio, ni desde el exilio hacia adentro. ¿Por qué no estás en el terreno? Y porque muchas veces decimos los exiliados y el exilio cubano, y el exilio cubano son 4 gaticos y mucha diáspora, de la cual ni el 90% se enfrentó ni a un interrogatorio en Cuba. No sabe qué se siente estar en un interrogatorio en Cuba, no sabe qué es regresar a la casa y estar bajo vigilancia, no lo va a entender nunca.
experimentaron las manifestaciones con derechos garantizados, experimentaron la rebeldía con su seguridad garantizada. No van a entender lo que está adentro. Se les olvida un factor importante y es que ya yo comí, bueno, yo no he comido, pero bueno, ya yo comí, yo no tengo mi cerebro en función de, deja ver qué encuentro lo de comida, ni tengo que preocuparme porque me boten del trabajo mañana, ni tenga fuente de sustento por mi pensamiento. Y cuando tú no tienes eso, ya tú eres completamente diferente al cubano que está dentro. No estás en la misma circunstancia, ni estás en lugar de decirle qué puede decir, cómo lo tiene que decir, dónde tiene que hacer, hasta cuándo, porque no estás ahí. Tú le puedes dar fórmulas, estrategias, soluciones, socializar, pero tenemos un trabajo muy mal hecho. Yo ahora mismo acabo, escuchando estos audios que me pasaste, yo acabo de descubrir cuál es la estrategia que tenemos que seguir los cubanos en la calle. La acabo de encontrar. Yo le voy a llamar la estrategia del arbolito de Navidad. Y es una estrategia que si lo hubiéramos aplicado el 11 de julio, tal vez hubiéramos durado ya casi prácticamente 4 días. Y es que lo que están criticando algunos cubanos desde afuera de las manifestaciones de vayan, júntense, únanse, aguanten. No, van, se concentran todos en la Plaza de la Revolución, se juntan todos, los embolsan, les entran a palos, esperan a que se cansen, no hay comida, no hay medicina, no hay recambio, se acabó la protesta. Todos los concentraron en un lugar y se acabó. Y ahora mismo la gente lo que está haciendo es eso. Un barrio sale, calienta, se mete 4 horas, descansa, se van. El otro barrio sale, calienta, descansa. El otro barrio sale. Y entonces el problema es que están en jaque y no pueden mandar una fuerza a un solo lugar y no dan el combate de la batalla total. Si tú te enfrentas a Putin y tú lo que tienes son un buchito de mambises, tú no puedes hacer un combate total, una batalla de vamos a todas. No vayas a todas, ellos tienen armamento bélico, tienen un bulto, tienen hasta los tanques que no los han sacado. Tú lo que eres un loco. Así no luchaban los mambises. Está muy bonita la carga de los machetes. Vamos a hacer mambises. No, la carga de los machetes eran 4 carguitas a machete, 1, 2 o 3 veces en punto de desespera. Mientras tanto es ataca, escóndete, ataca, escóndete, ataca, escóndete y déjalos que se cansen. Y eso es lo que está haciendo el pueblo cubano. ¿Cómo lo descubrió? Haciéndolo. Tenía que hacerlo. Si nosotros que estamos afuera, y esto es un mensaje para los de afuera, no entendemos ni copiamos esto y empezamos a decirle cómo tiene que hacerlo en Polonia, o cómo lo hacen en Rusia, o cómo lo hacen en Irán, o cómo lo hacen en Estados Unidos, Cuba no es ni Cuba, ni Irán, ni Estados Unidos, ni Rusia. Cuba es Cuba. Segundo, y es a veces otra cosa que nos dificulta mucho entender, Cuba es una dictadura de 62 años, pero hay un concepto que los cubanos, y más bien América, no entiende muy bien que Europa sí. Cuba no es solo una dictadura, Cuba es un estado totalitario. Y como estado totalitario, lo tienes metido hasta en las venas y ni te das cuenta. Te dificulta hasta cómo tú estás ganando y no te das cuenta de que estás ganando, porque desde chiquitico, de que tú vas al círculo, te insertan un chip que te destruye a ti mismo como individuo y te imposibilita hasta emanciparte. Desde chiquitico. No estamos hablando de lo mismo en ninguno de esos lugares. Podrían haber escenarios post-totalitarios, sí. En Rusia hay un post-totalitarismo. En Irán hay un proto-post-totalitarismo. Pero en Cuba el totalitarismo está todavía ahí, en vena. Cuidado. No es que seamos ni pencos, ni bobos, ni anormales, ni pueblo de carneros, ni no sé qué. Y es muy difícil. A veces hay que llamar la atención. Yo creo que sí hay que llamar la atención. Y lo que está mal y se tiene que reprender. Pero cuidado, cuando uno dice los carneros, cuidado, hay un bulto de gente que están locos y son los que están ahora en la calle, que ayer eran los carneros. Ayer, toda esa gente eran los carneros. Estaban esperando, no eran carneros, lo que no eran idiotas. Entonces, esto me llama a mí una cosa importante. Tenemos que llegar a puntos en común, tenemos que tener agendas que tengamos que ser capaces de consensuar desde el marco de la diáspora y desde el marco de la residencia. Pero las acciones, una vez que se desencadenen, si la diáspora desencadena una acción que política o social o ideológicamente está orientada a los mismos objetivos, poco tiene que decirle el residente, poco tiene que decirle. Puede sugerirle, le puede dar claves, le puede decir, mira, esto se siente así o se siente así, fue más efectivo o menos efectivo, pero decirle, tú tienes que ir a hacer esto y hacer esto, no. Porque muchos cubanos desde adentro queríamos que vinieran todos y entraran en lancha. Y los de la lancha estaban pensando de que los primeros que le iban a abrir fuego probablemente fueran hasta las autoridades norteamericanas. Ojo, no estábamos ahí. Hay que ver eso. Viceversa. Lo que tienen que hacer es estar todo el día en la calle y sin retorno. Cuidado. No, tú no estás allá adentro. El golpe no lo estás cogiendo tú. Y si tú no estás cogiendo el golpe, no le puedes decir al otro que ponga la cabeza. Porque primero, cae mal. Segundo, es absurdo. Entonces, eso yo creo que hay que empezar a dividir. A mí me gustan mucho los documentos de acuerdos que unen a cubanos de adentro y cubanos de afuera. Pero son documentos que tienen que ser programáticos y orientativos.
tácticamente y hasta estratégicamente, no se puede hacer así. Eso me llama uno y eso es lo principal. Segundo elemento, que es la batalla. Cuando empieza, empezó. No se puede hacer estratégica, planeación fuera en el terreno, en el medio del conflicto, porque cuando empezó, ya eso te dicta lo que tienes que hacer. Si estás sin agua, sin comida y si se te cayó el techo, eso te va a determinar lo que vas a hacer. Si tú no tenías planificado anteriormente ni conversado anteriormente, mal. Y hay problemas a veces con las estructuras programáticas de lo que es aceptable y no aceptable, porque yo no hallo un verdadero flujo de comunicación o de participación y participación política entre diáspora exiliados o activistas residentes. Se asume que los activistas son las voces de los residentes y se asume que los exiliados somos voces de la diáspora. Pero eso no tiene que ser necesariamente coincidente. Si no, todavía no estuviéramos arrastrando con tanta gente que pasa por arriba olímpicamente de las necesidades de un gran pueblo y manda $1,000 de remesas al mes, cuando podría mandar 500, o mandar la comida, o entregarlo al cash. ¿Se ha mejorado en eso? Sí, pero no es, tienes que hacer esto porque yo tengo la razón, ¿no? Hay que buscar alguna forma de conversación. Se habla mucho para afuera, muchas convenciones con la Unión Europea, muchas convenciones con Estados Unidos, muchas convenciones con Latinoamérica. Eso es súper importante, pero nos falta un plus. Nos falta vamos a conversar, pero conversar de verdad, no decirlo políticamente correcto, que es abajo la dictadura y no diálogo, no, eso es solo políticamente correcto, es que a verdad, decirnos que funciona. Hay un segundo punto y es con las redes. Las redes enredan. Las redes amplifican, posicionan, pero no crean. No es un trabajo estar en las redes, no es un trabajo dar like. Eso no es una acción. La red es una herramienta que tiene que hacer. Hay que salir de las redes. Organizarse a través de las redes, no. Usted se organiza fuera de las redes o empleando herramientas de red como puede ser WhatsApp, Telegram, y en las redes posicionas o visualizas lo que ya tú estás haciendo. Y eso va tanto para adentro como para afuera. Ese concepto a veces no se entiende. Hay personas que todavía, hay cubanos que todavía valoran lo que es efectivo y no efectivo por lo que están viendo en redes sociales. Error garrafal. Error garrafal. Eso es como juzgar el trabajo de Casanella en Cuba por lo que he publicado. Garrafal error, craso error. Eso es como juzgar lo que hacen una serie de activistas y periodistas por lo que publicaste y no publicar. Error. Y esa visión todavía no se ha reeducado en la ciudadanía. Ni los afuera adentro han terminado de educar esto de que no juzgues por ahí. Esa no es la película. Eso no es. San Isidro no era las redes. San Isidro era acciones y en las redes visualizaban y amplificaban el mensaje. Tercero, hay que organizarse con objetivos realistas y realizables. Así sea un tantico chiquitico así. Y eso desde adentro y desde afuera. ¿El objetivo cuál es? Estar 4 horas en una protesta. Pero el objetivo ¿cuál es? Colapsar la próxima cola de apoyo para... Ya. ¿Eso es realizable? Sí, funcionó. Un objetivo chiquitico vale. Crea las condiciones para otro próximo. Porque objetivos grandes y realizables lo que generan es fracasos. Y los fracasos dejan una impronta de un grandísimo pesimismo que tenemos incorporado por los chips que nos insertaron desde chiquiticos. Cuidado con los fracasos, peligrosos. Acción que tú sabes que es imposible y irrealizable, no vale la pena que la hagas. Sé inteligente. Y si lo que le funciona a los cubanos ahora mismo en la calle es en vez de decir libertad, porque al segundo les caen y se lo justifican, y decirle electricidad, y con la conca te están metiendo y paralizando el tráfico por 4 horas. Grita electricidad, grita corriente, si al final yo sé por qué tú lo estás haciendo. Tú sabes por lo que estás haciendo y lo que yo necesito es la acción. Paralizaste el tráfico. Nosotros sabemos lo que hace falta. ¿Quiénes tenemos que aclarar el discurso? Nosotros. Estamos afuera que sí podemos hablar lo que nos da la gana. O más o menos lo que podemos dar la gana. Y sobre esa base de objetivos, importante, hay que ver las estrategias si están funcionando o no. Si no se trabaja con objetivos, no, yo constituyo esta organización ¿para qué? Para estar. No. Ni ser opositor, ni ser exiliado, ni ser activista, ni tener un preso político es una libreta de abastecimiento. Eso yo tengo que decir y esto no es para nosotros, es para otra serie de personas. Eso no es una libreta de abastecimiento. Yo soy Fernando, soy activista, ya. Y yo con eso hago algo, ¿no? Yo tengo que hacer algo. Yo trato de hacer defensa jurídica constantemente, trato de ponerme en contacto con las personas, trato de agenciar la protección, trato de crear conocimiento. Yo hago acciones, más efectivas, menos efectivas. Pero son acciones, no es Fernando, soy un activista, ayúdame. Adentro eso tampoco funciona así. Si no vas a trabajar, mira, piensa que puedes retirarte, puedes cambiar tu escenario de trabajo, pero tienes que estar haciendo algo. No es una cuota, no es una libreta de abastecimiento. Ese concepto de la libreta de abastecimiento hay que desterrarlo. Y un cuarto y último, con el que quiero cerrar de lo que tenía así Fernando, acumulado. yo le había dicho a Oscar que dejara algo para la segunda vuelta. Bueno, está bien.
¿Está bien? Dejo este último puntito para la segunda Para vuelta. luego. No sé, Carolina, no sé si puedes hablar. No sé si puedes hablar porque Iliana, no sé si ya está lista también por ahí, que estábamos un poco de domingo. Bueno, estamos hablando, bienvenida Carolina Barrero, estábamos hablando de qué podemos hacer para apoyar a los cubanos que están en las calles ahora mismo, desde los que estamos aquí afuera. Entonces, bueno, te paso la palabra, Iliana, espero que me des el ok para cuando ya estés lista para hablar y después hacemos una segunda ronda. Mira, el tema de la ayuda en los últimos días en las redes ha expuesto algo más profundo, ¿no? Que es hasta dónde llega el lenguaje y la cultura del castrismo, hasta qué lugar está instalado en la manera en que todos vemos el mundo, ¿no? Incluso quienes nos oponemos al castrismo. Yo creo que incluso en esa oposición al castrismo hay mucho de castrismo muchas veces. Y yo creo que la liberación de esa estructura interna del poder probablemente sea la más eficiente manera de sacarnos de encima el castrismo, que sobre todo es un tipo de cultura y de manera de entender el mundo. Una de esas estrategias que ha usado siempre el castrismo es igualar conceptos, usar el lenguaje para igualar conceptos, hacer que Cuba sea lo mismo que Partido Comunista, que sea lo mismo que Estado, que sea lo mismo que por extensión los cubanos, ¿no? Pero lo cierto es que no lo es. Algunos de nosotros, creo que, no sé si puedo decir que todos los de este Zoom, pero eso da igual porque la unanimidad igual solo existe al interior del Partido Comunista, igual es una falacia, la unanimidad no existe en ningún lugar y qué bueno, pero creo que algunos de nosotros han pedido que no se dé más oxígeno a la dictadura, al régimen, y otros colegas activistas han entendido eso como que nosotros queremos que las ayudas no lleguen a los cubanos, ¿no? Y que estamos dispuestos a sacrificar humanitariamente a la gente que ahora no tiene que comer con tal de asfixiar a la dictadura. Y eso sencillamente no es cierto, es una lógica, una retórica que está dentro de la estructura de pensamiento castrista que hace pasar a Cuba y a los cubanos por el régimen, que los iguala, ¿no? Que iguala todos esos conceptos. Pero es completamente diferente el régimen, la dictadura, y hablo del aparato militar, de las empresas militares como AESA, como CIMEX, de las cuentas de la familia Castro, y el resto de la ciudadanía y del resto de los cubanos en general. Hay una diferencia abismal. Y luego de establecer primero esa diferencia, nosotros pedimos que no se colabore con el régimen, pero que sí buscamos todas las formas de ayudar a los cubanos. Hay que recordar también, y hay que tener un poco de honestidad, porque la única forma, de hecho, la forma en la que hemos llegado hasta aquí, en la que hemos sobrevivido estos 63 años a esa cúpula militar extractiva en primer lugar, no solo opresora, totalitaria y autoritaria, sino extractiva de recursos, ha sido gracias a la solidaridad entre cubanos. O sea, ha sido lo que hemos podido hacer nosotros por cada uno de los que están fuera y dentro de Cuba, cuando estábamos dentro de Cuba, entre nosotros mismos, los que están fuera que siempre ayudan a los que están dentro, en ese tráfico de ayuda entre cubanos a cubanos, lo que nos ha salvado siempre. O sea, quienes ayudan a todos los presos políticos y a sus familiares, ¿quiénes son? Somos todos nosotros, con un granito de arena, con lo que podemos, a veces con más allá de lo que podemos, todo el tiempo. Todos nosotros de dentro y de fuera de Cuba, buscando formas de enviar medicinas por todas partes, buscando formas de enviar recursos. Esos son los cubanos, somos los que estamos ayudando a los cubanos, ¿no? Otra cosa es la ayuda que se le da al régimen, y yo creo que también hay que tener una dosis de honestidad para saber a dónde va. ¿Cuándo es que el régimen realmente ha hecho algo por contribuir a la ciudadanía, a su bienestar? ¿Cuándo? ¿Cuándo le ha resuelto el problema del colchón de escaras a quién? Ese problema de ese colchón de escaras lo hemos resuelto entre nosotros, entre los cubanos. Esa ayuda que va para el régimen, nosotros sabemos a dónde va. Siempre ha sido así. Va a hacer hoteles cuando habría que hacer hospitales.
¿no? Va a las arcas de los Sandro Castro del mundo. Y eso está muy, muy claro. Entonces yo creo que los cubanos deberíamos entender eso, entender también que la solidaridad y la comprensión entre nosotros, el auparnos entre nosotros, en lugar de estar en esas pugnas que primero están basadas en una ficción, ¿no? Que es lo más importante, pero que luego no van a otro lugar que no sea más allá de la pugna. Es lo que siempre nos ha sobrado, lo que nos ha salvado y lo que nos ha traído hasta aquí es la solidaridad. Lo que nos ha traído hasta este punto de la historia en el que estamos, en que ya Cuba no es ni será la misma. Este último ciclo de protestas, estos últimos 5 años, todas las formas de la protesta que hemos visto, lo que las ha movido, lo que nos ha logrado cohesionar como sociedad civil, lo que nos ha convertido en sociedad civil es la solidaridad. No deberíamos perderlo jamás de vista. Y eso va mucho más allá y por suerte de cualquier posicionamiento ideológico, porque lo que se está hablando de aquí es de derechos humanos, y los derechos humanos, aunque algunos crean que sí, no tienen ideología y no responden a una ideología. Antes de pasarle la palabra, a ver si puede hablar Daniela y después Ileana, quería leeros una cosilla porque esta mañana yo estaba tratando de encontrar a gente de Cuba que pudiera participar en este espacio y le escribí a una persona para ver si se podía, y entonces me dijo que no podía, entonces me cuenta y me dice, bueno, no encuentro candidatos, la gente prefiere ahora mismo cerrar una calle y sonar calderos que hablar en una directa. Eso es bonito. Muy bien. Dice, lo que ha ido pasando en Cuba, del 11J para acá, me dice que la influencia real de la disidencia histórica ha sido muy limitada, por no decir prácticamente nula, porque yo le pregunté el papel de la disidencia, me dijo, por eso es prácticamente nula, y no es su culpa, pero el hecho de que le hayan limitado tanto los medios de difusión y de alcance popular de sus proyectos y acciones ha hecho que nadie tenga de qué agarrarse para apoyarlos o no. Por no hablar de la culpabilización del apoyo financiero externo que ha sido usado como medio de deslegitimación. Creo que la existencia de los youtubers y activistas en las redes ha sido mucho más eficiente para la toma de conciencia del cubano, pero si te fijas, lo definitivo ha sido la propia ineficiencia del gobierno, sus mismos discursos lastimeros que ya no convencen, las mismas medidas que ellos han ido tomando y que han ido demostrando al pueblo que ellos no son la solución, sino el problema. Y en eso también es fundamental que el mismo cubano que migra, que tiene que desangrarse sistemáticamente para ayudar a la familia que dejó y empieza a entender a qué punto son ellos los que sostienen todo el ecosistema. Por eso, en mi opinión, el trabajo de difusión en las redes de análisis de opiniones discrepantes es fundamental, porque desmonta la prensa monolítica oficial. Por eso la disidencia interna no ha podido hacerlo, porque en el interior les tienen controlados los medios de expresión y adhesión, y cuando se pasan o son demasiado visibles, ya sabes, cárcel o exilio. Lo peor es que cuando salen vienen los de la Candeles aquí y vuelven a minar el capital político que ya han podido reunir. Pero con todo eso creo que es fundamental el trabajo de difusión y rebote que hacen de todas las informaciones que salen de aquí, porque lo único que puede romper es lo único que puede romper el cerco, no solo porque amplifica las voces, que de lo contrario se quedarían sin mucho alcance mediático en el interior y sobre todo que serían motivo de medidas penales aquí, sino porque además hacen que poco a poco la opinión pública internacional vaya escuchando otra voz. Es importante que el discurso oficial pueda ser, aunque sea matizado, por no decir completamente contrastado. Ojalá se lograra llegar hasta allí. Eso es lo que me dice esta persona desde Cuba, un poquito como resumen, y le paso la palabra, no sé quién ha entrado, no sé si es Ernesto el que ha entrado. Bueno, le paso la palabra entonces a Daniela Rojo. Daniela, ¿qué podemos hacer para apoyar a los cubanos? Concretamente, a mí me gustaría también que nos enfocáramos un poco a qué puede hacer la oposición política, el papel de la oposición política y de lo que es la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, para apoyar a los cubanos que están ahora mismo en la calle. Daniela. Hola, Thais, hola, gusto. Óyeme, yo apenas he podido escuchar porque tengo la conexión muy mala. De hecho, no sé si me escucharán bien porque estoy con la wifi del campamento, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. O sea, yo pienso que lo que más podemos hacer estando aquí afuera es darle visibilidad a lo que está pasando ahí adentro. Pero no solo darle visibilidad en las redes, sino llevarlo a todas las instancias a las que tengamos poder de llevárselo. A todos nuestros conocidos, todos nuestros contactos con influencia, o sea, la mayor difusión posible que se le pueda dar a lo que está pasando ahí adentro, a los detenidos, a la represión, sobre todo a la represión, yo creo que es lo fundamental. Y lo otro es conocer y difundir las redes de apoyo independientes que hay dentro de Cuba. O sea, que nosotros mismos, pues que estamos acá afuera, que muchas veces no sabemos quiénes son esas personas que le llevan la jabita con medicinas al preso, saber quiénes son
y difundir esas redes independientes que son nativas al gobierno. Para que puedan que tiene que llegar sin que medie por esas redes independientes. Yo misma he tenido discusiones, o sea, discusiones no, debates en las redes con gente que me ha dicho radicalmente, de una postura ultra radical, yo para allá no mando un peso porque eso se queda el gobierno con ellos. Y entonces ahí es donde yo he entrado en debate y le he dicho, mira, existen organizaciones, existen activistas independientes que se dedican desde hace varios años a llevar donaciones cuando hay situaciones de catástrofe y que no pasa por manos del gobierno. Y he llevado convencimiento a varias personas, pero bueno, es un trabajo arduo hacerlo persona por persona. Pero me parece que o sea, difundir y darle más apoyo a las redes independientes que hay dentro de Cuba, que son las que llevan donaciones, eso me parece que es algo que podemos hacer por ellos. Y ahí ya nos evitamos el conflicto de ustedes no quieren que nosotros tengamos comida, ustedes lo que quieren es matarnos de hambre. No, yo no quiero que le llegue la... Uy, perdemos a Daniela. Tiene muy mala conexión. Iliana, ¿estás preparada para darnos tu opinión? Te doy la bienvenida a Mitch. No sé si lo conocéis, a Mitch. Bueno, es de... bueno, ahora va a hablar y va a decir lo que está montando. Es un proyecto interesantísimo para Cuba. Y lo he invitado también aquí. Te doy la palabra, Iliana, porque Daniela parece que está bloqueada. Y bienvenido, Mitch. Pon el audio, Ili. Es que no sabía cómo quitar el... Hola, Oscar, Boris, mis amores. Cristina, ¿qué tal? Fernando. Bueno, pues nada, como Thais, que tú participaste ahora en el SPEI, que lo cerré precisamente para poder estar aquí, porque como había quedado en que iba a estar aquí, anuncié anteriormente que fuéramos todos a este foro que se iba a transmitir por YouTube. Se está transmitiendo directamente por... no. Pues yo le dije a la gente que se vinieran para acá. Bueno, pues nada. Yo creo que lo que tenemos que hacer para ayudar a la gente en Cuba es precisamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, buscar estrategia, buscar maneras de hacer concilio entre toda la oposición que está en el exterior y que está dentro de Cuba, motivar a los cubanos para que pasen al siguiente nivel, que el siguiente nivel es lo que se habló en el SPEI. El siguiente nivel es ya tomar posesión de un gobierno de transición dentro de la isla, que entre ellos mismos vayan a las instituciones que hoy están en poder de la dictadura y destituir a todo el que esté allí en representación de la dictadura y decirles, en nombre del pueblo cubano, te destituimos y tomamos nosotros el poder. Escoger entre los que están allí las personas adecuadas que pueden llevar un gobierno de transición hasta el momento en que se abran las fronteras de Cuba a todos los cubanos. Si se empieza desde abajo hacia arriba y se van haciendo, se van escalando esas posiciones, va a llegar el momento en que el puesto a dedo Miguel Díaz-Canel va a coger el avión y se va a ir. Yo sé, me consta que hay militares que están dispuestos a apoyar esa solución, pero hay que hacerla para que se pueda apoyar. Y hay personas en Cuba que están dispuestos a hacerlo, solamente hay que decidir el momento para hacerlo. Y yo creo que el momento es este. No se pueden ya crear más presos políticos. Ahora mismo me imagino que hay personas que están detenidas por estos 3 últimos días de manifestaciones. Pues ya está bueno ya de crear presos políticos. Lo que hay que crear son gobiernos de transición dentro de Cuba, porque si no lo hacemos así, vamos a seguir saliendo a manifestarnos y para la casa, a manifestarnos y para la casa, y va a seguir la dictadura en el poder. Ya hay que tomar esas medidas, ya hay que ir a ese nivel. Es lo que yo pienso. La mejor manera de poder ayudar al cubano dentro de la isla es invitándolos a que empiecen a tomar el poder político dentro de la isla, empezando por los municipios desde donde se están. Hay muchas personas que saben perfectamente dónde se esconden
y que están dispuestos a decir dónde se esconden lo que hoy están dirigiendo en los municipios, los lugares, porque me cuentan que no están en las sedes de los gobiernos. Bueno, pues si no están en la sede, que se tomen las sedes de gobierno y que se les busquen y se les detengan o se les destituyan. Si están las sedes de gobierno vacías es porque no hay gobierno. Y si no hay gobierno, pues hay que crear en el momento un gobierno de transición. Ya ese es el punto al que hay que llegar. Ya está bueno ya de manifestaciones en las calles e irse para la casa. Ya hay que ir directamente a tomar las instituciones del país. Es la mejor manera de poder apoyar y ayudar. Y ya para terminar el apoyo es ir todos nosotros en el momento que se abran las fronteras para todos los cubanos. Y para que se abran las fronteras para todos los cubanos, tiene que existir ese gobierno de transición. Y solamente lo pueden hacer los cubanos que están dentro de la isla. Bueno, le paso a Mitch y después hacemos una última vuelta, que Oscar todavía tiene cosas que decir, Fernando también, y bueno, hacemos una última ronda rápida, que llevamos 1 hora y 10. Hola, buenas noches a todos. Estoy un poco perdido porque no sé, llegué tarde y no sé lo que habían Estamos hablado. hablando de qué podemos hacer para apoyar a los cubanos, o sea, qué podemos hacer desde tanto los cubanos, lo que es del exilio, como la oposición política, para apoyar a los cubanos que están en las calles ahora mismo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Liliana. De hecho, estaba preguntando en varios posts que tú habías hecho, Thais, anteriormente, estaba preguntando por cuáles son los proyectos que existen actualmente en Cuba. Porque en el extranjero hay muchísimos proyectos, pero estamos del lado acá y no estamos ahí. Ahora hace falta activar los proyectos que estén dentro de Cuba. Hay que buscar, hay que localizarlos cuáles son, buscar el liderazgo que tengan cada uno de esos proyectos y ver si ya tienen un plan de acción preparado para comenzar, no sé, para presentar alternativas. Yo te había comentado hace unos días, pero yo creo que esto es un poco va a demorar un poco más esto, pero fue una idea que tuve de que la gente escribiera una carta a los delegados de la Asamblea del Poder Popular expresando su cansancio, que ya no quieren más el gobierno actual y que quieren un cambio de régimen, y llenar cada una de las o sea, a cada uno de los delegados llevarle cientos y cientos y cientos de cartas, inundarlos con cartas de descontento y de propuesta de que se haga algo. No sé, digo yo, es como, era una cosa así como para que si no se puede estar en las calles, si no se puede manifestarse entonces, bueno, llevar cartas, inundarlas, tomarle fotos para que quede constancia de que las entregaron. Y la función del siervo público, del representante de la Asamblea del Poder Popular, es precisamente eso, representar al pueblo, canalizar las preocupaciones que tiene el pueblo. Y bueno, nada, eso. Yo pienso que, vuelvo y repito, activar el gobierno de transición, que esté ya listo algo. Yo sé que Estado de SAT tiene uno, Dagoberto, tú me dijiste que tenía otra propuesta. Consultar con esta gente y saber si ya están listos ya. Cuesta Porque Macua, Consejo de la Transición. Yo le voy a dar un momentito porque Carolina se tiene que ir. Mitch, perdóname. Voy a dejar que se despida porque se tiene que ir y nos quedamos nosotros hablando un ratito más. Ahora vuelve, Mitch. Gracias, Tai, gracias, Mitch, por el momento. Mira, una cosa muy específica que podríamos hacer, sobre todo con el tema de cómo ayudar a los cubanos y a la protesta y de la ayuda humanitaria, es, bueno, la ayuda humanitaria puede existir. Incluso los gobiernos europeos, americanos, latinoamericanos, de donde quiera, pueden enviarla a Cuba, siempre y cuando le envíen a través de organizaciones que no pasen por la dictadura, que no sean del régimen. Y ahí está Cáritas, la Iglesia, está la Cruz Roja, o sea, hay organizaciones y la sociedad civil cubana, o sea, podrían hacerla directamente. Ahí está Dar es Dar, ahí están las chicas de Dar es Dar, Masi, hay muchas, o sea, hay una estructura que ya está creada, que ya reparte ayudas dentro de Cuba. Y si no, si esa no se quiere, está también la Iglesia, Cáritas, que tienen un historial, bueno, de décadas. Esa ayuda puede entrar perfectamente.
y puede venir incluso de organismos de cooperación de otros estados y de organizaciones de derechos humanos. Aquí yo creo que absolutamente nadie que yo conozca se opone a eso. No solo porque su vida está dedicada, cada una de las horas de su vida, a buscar formas de enviar esas ayudas, sino porque en sí mismo ese no es el problema. Todo lo que sea para los cubanos es bienvenido. Ahora, si va a pasar por unas arcas del régimen, que además no lo van a usar para que llegue a la gente, sino que lo van a usar para tener más recursos para la represión, más recursos para oxigenar a la propia dictadura, obviamente no. O sea, obviamente eso es vivir del mismo ciclo y de esa misma confusión implementada por el propio castrismo que confunde Cuba con el Estado, Cuba con el Partido Comunista, y por tanto el bienestar de los cubanos con el bienestar y la salud del Partido Comunista, como si una cosa fuera igual a la otra, cuando una cosa se ha apoderado de la otra. Entonces es importante que entendamos esto, es importante que quienes están dentro de Cuba lo entiendan, que no en ningún caso es unos activistas en el exilio que por demás fueron exiliados o forzados al exilio hace muy poco. Yo no me siento distinta. Yo todavía sigo viviendo dentro de Cuba. Cuando a mí me preguntan, Carolina, ¿dónde tú vives ahora? Yo nunca sé qué decir. Y cuando ya termino de decir algo y la gente me mira raro, yo digo en Cuba. Y es la verdadera respuesta. Yo vivo de mi maleta y mi corazón sigue estando en Cuba. O sea, yo sigo sintiendo que gravito alrededor de Cuba. Entonces, también esa categoría de la adentro y de la afuera y de la legitimidad que tiene uno para hablar de ciertos temas y si está afuera sí, si está adentro no, tenemos que repensarla también porque es excluyente con nosotros mismos y muchas veces tampoco tiene un sentido y un anclaje en la realidad. Es difícil porque esas estructuras están puestas ahí para precisamente separarnos, para precisamente crear divisiones, para precisamente crear confrontación. Pero si somos capaces de romper esa imagen y de mirar la realidad, nos vamos a dar cuenta que estamos en realidad todos colaborando por lo mismo y todos ayudándonos, ¿no? Entonces una cosa muy concreta sería pedir que esas ayudas fueran a las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de la iglesia que ya tienen esa experiencia o directamente a la sociedad civil que ya tiene experiencia también repartiendo esas ayudas. La otra cosa que podríamos hacer, y yo creo que es una deuda pendiente que tenemos los cubanos hace mucho tiempo, es poder crear una estructura de fondos que vengan desde los propios cubanos, ¿no? Esa idea de que si todos diéramos $1 o €1 o $1 o lo que sea, al mes o a la semana o sea, podríamos nosotros mismos los cubanos apoyar la resistencia y apoyar y enviar ayuda humanitaria a Cuba para todos los que lo necesitan. Eso se hace, hay gente que, bueno, en Madrid, el corredor humanitario, en Miami, las chicas de las 5 esquinas y otros muchos más ya recogen de los propios cubanos o de organizaciones de derechos humanos que envían. Pero más allá de todo eso, más allá de las ayudas, ¿no?, de las organizaciones de derechos humanos, nosotros mismos podríamos hacer una hiperestructura, ¿no?, al estilo de José Martí. Y esa es una deuda que yo creo que llevamos teniendo desde hace rato, ¿no? Realmente poder hacer una estructura fuerte, sólida, que fuera de los cubanos a los cubanos. Ya se hace, ya cada uno de nosotros envía a su familiar, ya cada uno de nosotros incluso puede hasta ayudar a un preso, pero entre todas esas organizaciones, ponerse de acuerdo para crear un corredor que realmente sea unitario, potente, de nosotros mismos para solucionar los problemas humanitarios de dentro de Cuba. Eso también es importante. Y lo voy a dejar aquí, porque creo que son al menos las soluciones inminentes desde el punto de vista humanitario. Hay mucho más que se puede hacer, pero quiero... Mira, antes de que te vayas. Déjame un segundito a mí, el tema de las ayudas por la iglesia y eso. Recuerden que la dictadura se robó tres contenedores de la iglesia, no los entregó, se los robó y los vendió. Con eso hay que tener también muchísimo cuidado, porque ellos se los roban. Bueno, a ver, quería decir una cosa antes de que Carolina se vaya. Yo había comentado en el Space de Ileana que es que hay muchísimas cosas, o sea, muchísimas áreas. Una cosa es, por ejemplo, que estaban hablando del tema de crear una especie de gabinete
de abogados para hacer denuncias a las empresas que tienen negocios con la dictadura, Eso es una cosa. Otra cosa es el tema de la ayuda humanitaria. Otra cosa diferente es el tema de crear lo que estaba hablando antes Mitch, del tema de las propuestas que hay para transición. O sea, son muchas áreas. Entonces, lo que deberíamos hacer es cada uno, o sea, crear como comisiones entre nosotros, pero que dividirnos el trabajo, porque si todo el mundo quiere hacer todo, pues entonces nadie va a hacer nada. Entonces, a lo mejor sería interesante, yo decía en el Space que yo me comprometo a centrarme en el tema de las propuestas de transición, que ya con Carolina lo habíamos hablado también. Yo me comprometo me puedo centrar en eso, propuestas de transición y que después, claro, eso se divulgue, tanto lo que hagan unos como lo que hagan los otros. Los que hacen de temas de activismo, o sea, Oscar Casanella, que tiene mucha experiencia en este tema de activismo, vale, lo que haga Oscar Casanella, todo el mundo lo divulga, o sea, la cuestión es que todos le demos, pero de alguna manera nos tenemos que enfocar cada uno en alguna cosa. Yo quería dejar a Boris, vamos a hacer un último rápido, para decir las últimas cosas, un resumen muy rápido. Carolina, si te tienes que ir, qué pena, te damos el hasta luego. Solo decir que todo lo que tenemos que hacer para realmente poder precipitar una transición pasa porque seamos capaces de ponernos de acuerdo entre los líderes de la sociedad civil, que tengan una amplia representación de todos los sectores y la oposición, ¿no? En un acuerdo de mínimos para una transición, ¿no? Eso es importantísimo. Ahora, eso no puede ser forzado. Hay que tener conciencia de que eso es necesario. De hecho, es una condición sine qua non, pero no puede ser forzado, no puede ser impuesto por un grupo sobre otro. Tiene que realmente venir de una concertación que incluya a todas las partes y que tenga una representatividad real en cómo es hoy Cuba, que es muy plural, es muy vibrante la sociedad civil cubana, tiene muchas aristas, y tiene que reconocer todos los esfuerzos previos que se han hecho, todos los proyectos ya, que no son pocos, tampoco son demasiados, y tiene también que reconocer incluso algunas posturas que no están representadas ahí, pero que también son pujantes y tienen representación. Eso es posible. Eso no es crear ficción política, eso es estar a la altura de las circunstancias y además eso es necesario. Es imprescindible si realmente queremos precipitar el fin de la dictadura, porque si no vamos a poder tener 2.000 presos políticos, 5.000, 10-11 de julio, y el régimen va a seguir aguantando a pesar del caos. Será un ejercicio de responsabilidad y de madurez política que tengamos que hacer todos, en el que es indispensable que sepamos podernos poner nosotros a un lado, nuestro propio interés a un lado de nuestra visión, poderlo trascender y poderlo poner a disposición y al servicio de ese bien común. Yo creo que es un proceso difícil dado el nivel de polarización que hay, de incomprensión que hay, pero no imposible, y yo tengo fe en que lo podamos hacer. Ahora sí los dejo. Bueno, muchas gracias, Carolina. Te decimos adiós, le doy la palabra a Boris otra vez. Hacemos una ronda rápida, que llevamos 1 hora y 23, una ronda rápida. Boris, ¿tú crees que verdaderamente la oposición política tiene, o sea, está en el lugar que tiene que estar y qué posibilidades tú crees? ¿Cómo ves esto que acaba de decir Carolina? Bueno, se ha hablado una cantidad de cosas acá. Entonces, el aspecto específico de la oposición, siempre yo me identifico como opositor, porque además de que me gusta mucho la política, me identifico como opositor desde el primer día que llegué a el activismo, a la sociedad civil, a cualquier cosa. Porque si algo no me cabe duda a mí, es que los opositores, o sea, que como grupo, los opositores han llevado a la peor parte. Y había una cita de Bergson, el filósofo francés, que cuando se quería transformar del judaísmo al catolicismo, cuando subió el nacionalsocialismo alemán al poder y vio que le venía a los judíos encima una caterva terrible de sufrimiento. Ya le estaba cerca de morirse y dijo, no me voy a transformar al catolicismo, no me voy a convertir al catolicismo porque quiero estar con los perseguidos de mañana. A mí me parece es una posición ética brillante y extraordinaria. Y entonces, ahora bien, cuando uno hablar de la oposición cubana, caballero, por favor, sean un poco más, no estoy hablando de aquí de lo que
estamos aquí conversando. Sean un poco más indulgentes, ¿no? Seamos un poco más indulgentes. Lo primero es la facilidad con la que la gente dice en tono despectivo oposición tradicional. Lo primero que hay que preguntarle a muchas de esas personas es qué tú sabes de lo que ha hecho la oposición tradicional. Y no de la oposición que he hecho yo, no estoy hablando de Boris González Ares. Estoy hablando, por ejemplo, del Concilio Cubano del año 95. Estoy hablando de Gustavo Arcos, en los años 80. De Bofil en los años 70, una de las primeras organizaciones que se crea dentro de Cuba, que no me puedo reproducir los nombres, pero ahí está, si quieras saber, ahí está Fornaris, que a mediados de los 80 se sumó a mediados de los 80, a principios de los 80 se sumó a esa organización, y por eso, por supuesto, calcula tú, porque está hoy en Cuba, calcula tú cuántos años lleva recibiendo la opresión del comunismo. Todavía Fornaris hace 2 años La le concertación registraron la casa. democrática, Joris, perdona que te interrumpa, que yo vi nacer la concertación democrática cubana en los años 80 y pico, fundada por mi padre, entre otros. No, pero es que son decenas o 100, decenas o... Ay, no. Parece que se cayó. 100 organizaciones, no son 4 ni 7. Ahora tengo malo el internet, no sé si se me escucha. Sí, se te escucha. ¿Se me escucha a mí? Ahora sí. Estoy... son muchas, es que no las conocemos. O sea, yo te digo, te puedo decir así con criterio que yo me estoy dedicando al estudio de la oposición para poder hablar lo más ecuménicamente posible, pero ni remotamente tengo idea, porque además es un estudio, desgraciadamente, para los cubanos, activismo, oposición, etcétera. Los cubanos nos costó mucho trabajo, todavía nos cuesta algo, pero nos costó mucho trabajo darnos un lugar en el trabajo que estamos haciendo, reconocer lo que estamos haciendo, el valor de lo que estamos haciendo. Almeida decía algo interesante ahorita, decía, nosotros no nos damos cuenta ni que estamos ganando cuando estamos ganando, ¿verdad, Fernando? Más o menos decías eso. ¿Está bien? O sea, yo recuerdo, Wilfredo Ballín, la Asociación Jurídica Cubana, en el año 2013 presentó el primer, creo que es el 2003, en las fechas yo puedo estar equivocado, presentó el primer documento sombra para el examen periódico universal en las Naciones Unidas. Ahí vino la reforma de la ley migratoria y los cubanos opositores pudieron salir por primera vez del país después de 20, 25, 30 o no sé si hasta 40 años de trabajo de opositor. Y Ballín, un hombre que es creo que es traductor de húngaro y de ruso, economista, jurista, o sea, un hombre de un perfil, de un nivel extraordinario para cualquier país, cotizado por cualquier país, me hizo esta anécdota que lo revela todo. Dice, Bori, cuando viajé por primera vez ya como opositor, creo que él había viajado en los 80, cuando era un funcionario del Estado cubano, cuando viajé por primera vez como opositor, después de haber presentado mi informe en el examen periódico universal, y fui a no sé qué país, me recibieron y me dieron, y me llevaron por aquí, me llevaron por allá, y me llevaron a hablar con políticos, y me llevaron a hablar con fulano y con mengano. Me sentí que mi trabajo tenía valor. O sea, el comunismo, que es un sistema que en ningún caso, ni por un segundo podemos olvidar que es abominable y degenerado en grado sumo, consigue efectivamente, por medio de que nos empobrece materialmente, nos empobrece espiritualmente, nos empobrece por todas las vías posibles, consigue efectivamente que como individuos no nos sintamos suficientes. ¿Está bien? Cuando una persona no tiene dinero ni para comer, cuando una persona no sabe ni qué va a comer por la noche, no siente el valor que tiene como persona, la fuerza que tiene como persona. Y esa es la historia de la oposición al comunismo. El comunismo siempre tuvo claro que desde el momento que tú te plantearas opositor, ya no es crítico en las reuniones, ya no es que en el CDR se levante y dice que hay cosas que no están bien, pero que si Fidel lo supiera, no es decir imbecilidades, que después esa gente después se pavonean porque dijeron 4 estupideces en un CDR. ¿Bien? Es decir, no, al castrismo yo me lo opongo, y eso se dijo en los años 70, en los 80, en los 90 y después del 2000. Ha habido hombres y mujeres con un valor extraordinario para decir eso. Esa es la oposición cubana. No es una organización, no es la Unión Demócrata Cristiana Alemana, no es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, con todas las condiciones legales posibles. No, son hombres y mujeres extraordinarios en su fortaleza y en su valor, y han dicho, no, conmigo el castrismo no cuenta. Y lo ha dicho con 5.000 personas afuera llenas de palos para caerles encima. Por eso yo a la oposición cubana le rindo pleitesía. Me considero de ella de manera fresca. Soy opositor, porque esas son las mejores personas entre las que yo quiero estar. Entonces, cuando yo veo,
la oposición, porque no tiene muchos recursos. Bueno, espérate, la oposición no tenía muchos recursos en el 2010, cuando Orlando Zapata Tamayo se murió de hambre, en medio de torturas abominables, como retirarle el agua por la fuerza. Y Guillermo Fariñas hizo una huelga de hambre como de 110 días. Y la gente que dice, oye, no, Fariñas no hizo huelga, es mentira. No, sí es verdad, porque lo que tú no sabes es que la mayor parte de esa huelga la hizo un hospital comunista. Y si hubiera sido mentira, el hospital, ahí estaban todos los médicos comunistas alrededor de él. O sea, es muy cierta. Y las damas de blanco estuvieron ahí, están las fotos de las damas de blanco cargadas ahí, sin internet, sin nada, con el apoyo de la embajada americana y 2 o 3 embajadas más. La embajada en aquel momento no, era una oficina de intereses. ¿Está bien? Y muchos de los que hoy, afortunadamente, con todos los aplausos, están en el activismo y en la oposición, lo que hacían era hablar mal de las damas de blanco. ¿Está bien? Y eso lo hicieron esas mujeres por sí mismas. Entonces, cuando se dice oposición, no, porque la oposición no presenta, la oposición no dice, bueno, es verdad, eso es un déficit. La oposición debería, todos los que nos decimos oposición, deberíamos sacar un documento coordinado que sea una opción para Cuba. Y ahí estás tú, Thais, trabajando de una manera brillante, una idea de conseguir las distintas propuestas de país y poder sacar una que las personas vean y que las personas identifiquen como oposición. Pero el problema que yo hace poco discutía con esa gente que escribe ligeramente sobre la oposición en redes y que me son respetables. Yo aquí no estoy hablando de nadie que yo no respete. Yo estoy hablando de las personas que yo respeto. Lo que yo no respeto no estoy hablando. Yo aquí difiero de algunas personas. Estoy hablando de personas de las que difiero, no a las que no respeto. Pero personas que en las redes escriben con ligereza de la oposición. Y yo les digo algo, yo les digo, espérate, la oposición política, o sea, lo que yo quisiera ahora es estar metido o asesorando o ser candidato a un proceso legislativo, presidencial. Yo quisiera estar en eso. Y yo quisiera que las victorias de la oposición política se contaran por número de votos. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que todo el mundo hace cuando se habla de oposición. Y yo quisiera también, por supuesto, tener vías de financiamiento legales y legítimas en la oposición cubana. No, la oposición cubana tiene una institución que ya por ser su principal institución demuestra lo que ha sido la historia de la oposición cubana. La principal institución nuestra es la causa por los presos políticos, por su libertad y por la asistencia a sus personas, por la asistencia a sus familiares y a sus amigos. Esa es la causa y eso expresa lo que es la oposición cubana. La oposición cubana es un ente perseguido, un ente calumniado y muchas veces está formado por sujetos que dan lo mejor de sí, pero no necesariamente tienen que saber de política. Eso lo vamos aprendiendo en el camino. Muchas gracias. Sí, te había comentado por el chat que aquí tenemos a Óscar Casanella, que acaba de hacer, junto con María Berlau, han cogido muchos documentos, muchas propuestas para transición y han buscado pues un poco un factor común a todas esas propuestas y han redactado un documento muy interesante. Bueno, les comento que algo parecido y de mucho valor ha hecho Micaela Hierro en Argentina, en la plataforma de ella, en su proyecto, en su institución, que ha reunido, incluso tiene un libro ahora, con propuestas históricas de la oposición, con documentos históricos de la oposición, con entrevistas a opositores históricos y con varias propuestas que se ha hecho. Micaela Hierro trabaja en Argentina hace mucho, no me recuerdo ahora, siempre se me olvida el nombre del trabajo de ella, pero bueno, el valor es extraordinario y ahí está. Bueno, te toca, Óscar. Bueno, yo te llamo Óscar, es que aquí en España se llaman los Óscar, me suena, ya te digo Óscar. Bueno, Óscar, espérate, que tienes quitado el audio. Dime si ahora me escuchan. Ahora. Ya. No, primero quería decir que concuerdo completamente con lo que decía mi amigo Boris. Para mí Boris es la persona que yo más valoro, un gran amigo mío. Y yo creo que una de las personas que más extraño que está en Cuba, y ojalá nos podamos dar un abrazo muy, muy pronto en Cuba. Incluso yo creo que fui quien te hablé de Boris. Pero sí, y Boris conoce que yo apoyo todas estas, o sea, cada proyecto o organización que esté, que tenga ideas y propuestas en contra de la dictadura, pues yo me sumo. Mira, yo hice unas anotaciones respecto a todo lo que se dijo aquí, los otros participantes. Y yo quería hablar, por ejemplo, mira,
Fernando Almeida dijo muchas cosas importantes, y una de las cosas que yo quería señalar era que si falta visibilizar las acciones cívicas de la oposición, de los activistas o de la ciudadanía exitosas. Y eso es un gran déficit. Eso es un gran déficit. Porque realmente cuando fracasan, cuando hay una represión excesiva y terminan las acciones con presos políticos, eso desanima e incluso les sirve al régimen como mensaje intimidatorio. Entonces, por ejemplo, mira, yo recuerdo que el 12 de marzo del 2020, yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una inmensa manifestación en Santa Clara de los cuentapropistas en contra de unas medidas que les impedían usar una gran feria, una plaza, donde ellos vender su mercancía. Y ahí hubo, la protesta fue en todo el pueblo, no fue reprimida, porque es que se sumó todo el pueblo, fue durante horas, y primero fueron al partido y terminaron después en el espacio como tal, que lo tomaron y lo ganaron. Eso fue un gran éxito y fue poco visibilizado tanto por los activistas, por los infoactivistas, como por los medios. Se dio a conocer, pero fue muy limitado. Y así yo tengo algunas experiencias personales. Recuerdo una vez que el 28 de enero del 2017, creo que fui con mi amiga Lía Villares, con Gorky, con creo que se llama Luis Alberto Tito, que precisamente es el esposo, creo, la pareja de Micaela Hierro, y con Rudy fuimos a un punto Wi-Fi ahí en el parque de 15 y 14 en El Vedado, con carteles en contra del gobierno pidiendo libertad para los presos políticos y pidiendo internet libre. En aquel momento no había internet en celulares, teníamos que estar en los puntos Wi-Fi. Y lo hicimos escondido, lo grabamos, yo llevé unas casitas de campaña, lo hicimos y se sacó. Se sacó y lo retiramos, lo hicimos, creo que invertimos 1 hora. Los seguros llegaron cuando ya estábamos nosotros ya instalados y estaban toda la gente en el punto Wi-Fi. Eso es un ejemplo de lo que decía Fernando Almeida. O sea, hay pequeñas acciones que bien planificadas pueden ser exitosas con cero consecuencias, personales, y que envían un mensaje que, primero, que se pueden tener esos éxitos y que se puede burlar a la policía política, que la policía política no es infalible. Entonces, eso es una cosa. Por otra parte, la otra cara de la moneda de esa idea que dio Fernando es que es contraproducente difundir en las redes y por todas partes mensajes que precisamente es el régimen quien quiere dar estos mensajes intimidatorios, como por ejemplo, yo por lo menos yo no lo hago, publicar fotos donde se vean las patrullas o los carros de policía listos para salir a reprimir. Eso yo no lo hago. Yo sé que eso es una realidad. Prefiero hacerlo en todo caso a posteriori, pero no antes de que o durante que se esté ocurriendo el evento. Yo recuerdo que hubo un día que se planificó que era el día R hace unos años, que fue un día de la rebelión, y a mí como 2 días antes de la rebelión nacional, el día R, fue un 13 de julio. Ahora no recuerdo si fue del 2017 o del 2018. La policía política a mí me citó, me llevó a Zapata y C. Ahí me pusieron pistola arriba de un buró y me dijeron que ese día se tienen que sacar los tanques, ese día se tenían que tirar a unos cuantos gatos para intimidar. Lo iban a hacer, pero que ellos no iban a perder el poder. Yo ni publiqué la citación, ni dije nunca lo que iba a suceder, porque es que si yo publico eso antes de ocurrir, pues la gente se congela. Entonces, pues hay veces que las noticias
de que van a reprimir, que están listos para reprimir, son contraproducentes. Lo que hacen es precisamente difundir el miedo, y eso le funciona excelente a la dictadura, porque muchas veces la gente se autocohíbe, se autocensura y no hace nada. Ellos no tienen ni siquiera que hacer las acciones, ¿no? Que sepas que ahora mismo voy a empezar a eliminar publicaciones. Ahora mismo yo nunca en mi vida había pensado en eso. No, bueno, esta siempre ha sido la estrategia de Oscar. Yo lo aprendí de él también. Siempre ha sido su estrategia. No, se puede hacer quizás a posteriori, o se puede hacer no para que no le llegue a la gente de adentro, sino para la gente de afuera, en el sentido de a los otros gobiernos, o sea, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, de defensa de derechos humanos y eso, pero tratar de que eso no entre tanto a Cuba, porque es que le funciona como polea, o sea, estamos funcionando como poleas difusoras del miedo. Yo no estoy en contra de esconder la realidad, yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor de, digamos, que jugar, como mismo ellos manipulan la información, manipular la información a nuestro favor. Y aquí voy a hablar otra cosa clave que dijo Fernando Almeida, que también citó Boris, que es que muchas veces no sabemos que estamos ganando. Y no lo sabemos, no somos conscientes de eso. Miren, yo recuerdo que durante el pasado 11 de julio, yo me comuniqué con muchos amigos míos del preuniversitario, hice pre en Ceiba 1, y algunos de ellos estaban, viven todavía en Cuba y viven en toda la zona esta de la actual provincia de Artemisa. Y entonces uno de ellos me comenta, mira, aquí en mi pueblo, él me mandó las imágenes y el video, estaba el pueblo en la calle, era el pueblo en la calle. La orden que le dieron a los militares fue, espera que la gente se canse, espera que la gente se canse. Y empieza a regar la bola de que este es el último pueblo que está protestando y que el ejército viene para acá. Eso fue, así acabaron. Pero estaban vencidos, o sea, allá perdieron el control. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos quitaron internet sobre las 4 de la tarde, 4:30, ellos cortaron la internet. Y al cortar la internet, ya la gente queda simplemente desinformada. Y lo que hicieron fue simplemente regar la bola de que ese era el último pueblo que estaba protestando en Cuba y que el ejército iba para allá. Y al final no fue el ejército ni nada. O sea, ellos sí fueron unos cuantos represores, y lo que hicieron ellos es, cuando terminan la represión, empezar a ver en los videos, ver si pueden identificar a alguien y entonces ir y reprimir, o sea, detener y encarcelar a unos cuantos para que sirvan de escarmiento público. Pero sí, hay muchas acciones exitosas y muchas cosas que se han hecho y que no se les da la visibilidad y que no se aprende de ellas. Y sí, es importante hacer cosas así. Y hay muchas personas valiosas, hay héroes anónimos en Cuba que ponen carteles, que tiran volantes y todo eso, y que movilizan regimientos de la policía política a pintar un cartel, a poner barricada para que la gente no lo vea. Ese tipo de cosas que desgasta, cansa al aparato, les consume recursos. Además, tiene un impacto psicológico tremendo y mediático, ¿no? Porque te tira la foto y la gente pasa por la calle y ve el cartel de abajo la dictadura o Canel Cingao, en fin. Ya. La otra cosa que habíamos notado era lo que decía Colibrí Cubano. Mira, Colibrí hablaba de la toma, de que las protestas no eran políticas. Miren, para mí, ya el hecho de ocupar espacio público y protestar en contra de la situación, ya eso es una acción política. Yo, en especial, tengo el conocimiento de que la inmensa mayoría de los cubanos, porque participé en una encuesta que se realizó a principios del 2020, más del 70% de los cubanos quieren un cambio radical en Cuba, o sea, quieren pluripartidismo y quieren mercado libre. Y mi estimación es que actualmente, después de 2 años, si se repitiera, mi estimación es que más del 90% de los cubanos quieren un cambio. Pero bueno, o sea, hay muchos cubanos, o sea, la inmensa mayoría de los cubanos sí quieren un cambio, sí quieren un cambio y sí se expresan en la dimensión política,
pero saben por experiencia que el costo de explícitamente y públicamente decir abajo la dictadura o libertad es mayor, y entonces lo que eligen es simplemente pues quejarse de o exigir las mejoras económicas, pero realmente todos son políticas. Por supuesto, aplaudo más a aquellas manifestaciones y a aquellas personas que abierta y públicamente pues piden libertad o dicen Díaz-Canel cingado o abajo la dictadura, ¿no? Son distintos grados de libertad, pero todas estas protestas son políticas, incluso las que piden que pongan la corriente pinga, ¿no? Entonces, disculpen la palabra. Entonces, la otra cosa que quería decir es lo siguiente: Cuba, hoy más que nunca, es un sistema abierto. Todavía era un sistema más cerrado cuando no existía internet o en los años 80, ¿no? Pero hoy más que nunca Cuba es un sistema abierto. Y esto quiere decir que el destino de Cuba no depende solo de los cubanos que están dentro. Ahora, los cubanos que están dentro de Cuba son los protagonistas. Pero el pueblo cubano, como el pueblo venezolano y como el pueblo nicaragüense, no pueden solo contra una dictadura totalitaria. Es imposible. No pueden solo contra ella. Es necesario el apoyo del exilio, la participación del exilio, y es necesario el apoyo y la ayuda de la comunidad internacional y de otros gobiernos para luchar contra la dictadura. Y si, por ejemplo, se pudo doblegar el régimen del apartheid en Sudáfrica, que ojo, no era un régimen totalitario, nosotros necesitamos más ayuda todavía que esa, fue gracias al embargo, bloqueo, como quieran llamarle, al embargo internacional, no fue de Estados Unidos, no, fue de la mayoría de los países democráticos y potencias económicas del mundo contra el régimen del apartheid en Sudáfrica. Y eso lo que quiere decir es que, y eso son algunos detalles en los cuales yo tengo divergencias con el proyecto donde yo firmé, y yo soy partícipe de Frente, por ejemplo, de esta coalición, ¿no? Pero yo sí creo que sí es importante la participación o sea, en la lucha contra la dictadura de otros gobiernos, y que sí es importante aplicar sanciones económicas, sin contar con la dictadura cubana, por supuesto, unilaterales. Sí, yo creo que no es suficiente, pero sí es necesario. O sea, sí es necesario hacer. Bueno, ya, no, voy a parar. Yo quiero decirle que yo a todas las personas que están aquí las admiro, las amo, las quiero. Y o sea, estoy súper contento de poder pues compartir este espacio con ustedes. Y qué alegría poder ver a Boris por aquí, porque la verdad es que es el único que está ahora mismo. Y bueno, no sé Mi si querida Liliana, qué bueno oírte. No sé si Sí. conocéis el Nada más que proyecto. oírte me entusiasma. No sé si conocéis el proyecto de Mitch, pero es fantástico, es magnífico. Así que aquí. No. Una cosita. Puedes comunicar después, me lo dirías. La última, antes, sobre lo de Michelle, ¿no? Bueno, mira, esto que decía Michelle, de que las personas fueran a presentarle a los delegados las propuestas y eso, bueno, yo en particular no lo aconsejo. Mi opinión se basa en la experiencia de que en mi barrio, cuando se estaban haciendo los debates sobre la nueva constitución del 2019, los que fueron y se pararon en la reunión haciendo críticas o entregaron papeles con propuestas, después fueron acosados por la policía política. Entonces lo que funciona, al final ellos no cumplen nada, y lo que funciona es como un mecanismo recaudador de información y de identificación de posibles líderes o de potenciales líderes, ¿no? Entonces yo eso no lo aconsejo, ese mecanismo no funciona. Bueno, si alguien lo quiere hacer simbólico y bueno, pero saben que es un mecanismo que puede funcionarle más a la policía política que a la oposición. Sí, había un proyecto de Juan Carlos Chillón
que compartí por Espacio Común, que era de eso, llevar una propuesta a la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, etcétera, etcétera, etcétera. En Espacio Común lo tenéis. Bueno, ya los últimos 2 minutos cada uno, Fernando le toca le falta un punto, a mí que comente alguna cosa más. Terminamos, Ileana, o sea, terminamos así, hacemos un rápido y un resumen con las cosas que se nos quedan por hablar, 2 cositas que ya llevamos casi 2 horas. Vamos allá, bien rápido. Yo creo que ahora estamos en una fase muy importante para buscar una forma de conectar a toda una masa de pueblo que finalmente, después de muchos años, ha logrado cambiar el chip e incorporarse. Y es hora de esas personas que son casi, o sea, la oposición hasta ahora era un trabajo de héroe. O sea, un opositor no era alguien que podía ser emulado. Un opositor era una bestia, era un héroe, un tipo dispuesto a dar su vida y hacer cosas imposibles. Y siempre se reprodujo mucho ese mensaje de, como te admiro, yo nunca podría, odio eso. Odio eso. Yo creo que ahora es importante humanizar y que el trabajo sea al alcance de cualquiera, y el opositor es una persona que va guiando eso y que tiene una cadena de comunicación ahora más cercana con el ciudadano. Ahora se puede hacer algo todavía más poderoso de lo que se tenía antes, una buena oportunidad. Y sobre eso, yo le voy a dar un consejo. Yo, siguiendo una idea de Mish, siguiendo una idea que había planteado Ileana, yo no iría al delegado, pero yo pienso de que ya el pueblo ha hecho 2 cosas. El pueblo ya tiene sus líderes. En sus barrios, si las manifestaciones son zonales o barriales, ahí está el líder. Ahí hay un líder, hay una madre, hay un hombre, hay un anciano, hay un joven, que esos son 2 o 3 figuras de liderazgo. Y mi consejo es, guárdenlas y cuídenlas como los talibanes cuidaron al Baghdadi, que solo cuando ganaron al final, nosotros nos enteramos que había un líder del talibán. Y apareció y no sabíamos ni quién era. Decía, coche, el terrorista este se cuidó muy bien las espaldas. Cuídenlos bien. Ese es el que ustedes van a tener que coincidir con, ese con el que van a tomar decisiones de qué hacemos, entramos, terminamos ahora, damos la vuelta. Ese, no hay que declararlo y retírenle todo el apoyo al CDR. En Nuevita hicieron algo. En Nuevita le dijeron a los del CDR y dijeron, retírate. Vete con tu familia para otro lado. Porque ahora esto es de nosotros. Vete. No te vamos a hacer nada. Lárgate. No vamos a hacer nada contigo. No tenemos nada que hablar. No, guarde usted ese documento. Ya, eso es el primer paso. Guarde usted ese documento. Nosotros nos autoorganizamos. Y eso es un mensaje que yo quiero darle a la ciudadanía de adentro, que se lo pueden hacer. Si la salud depende de nosotros, entre todos los cubanos, unos consiguen la medicina y los otros se la entregan. Si la comida depende de nosotros, si la seguridad depende de nosotros, si la vivienda depende de nosotros, si todo depende de nosotros, ¿para qué realmente necesitamos al gobierno y a las instituciones? ¿Para que no den muela? Nada, no nos hacen falta. Autogobierno, autogestión y preparación. Y mientras tanto, desde el exilio sí podemos ir preparando las condiciones para, importante, las consultas de hacia dónde se mueven los estados de opinión, hacia dónde podemos orientar mecanismos, a quién podríamos apuntar en un momento X o a quién no, y sobre todo abrir el juego para que cuando se caiga la barrera, bien, este es el mecanismo para constituir las cosas. Yo a veces no me apuro tanto para el gobierno democrático, que sería injusto con muchas personas que ahora mismo están presas, que no pueden decirme nada en concreto, y otras que si salen a la luz su relevancia, van presas, y yo no quiero un preso más, yo quiero que estén listos, y yo creo que es importante centrarnos en mecanismos, en proposiciones y proyectos, reconstruir y estructurar esta comunicación entre la oposición y este pueblo que se opone, y para el resto lo que están expectantes sea, creo que ahora mismo lo más importante es, y creo que lo insistieron mucho Boris y Oscar, y ellos saben, el chip de la victoria es importante recalcarlo. Ahora mismo veo a todo el mundo desesperado. No, ¿por qué? La definido. Señores, ¿cuándo? En 62 años hemos estado prácticamente 4 días de pueblo manifestándose en la calle. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Victoria rotunda, genial, lo hemos logrado de la nada. O sea, lo tenemos, estamos bien, vamos bien, no se desesperen. Y segundo, hay otro que es una visión. Todo el mundo tiene que estar, ojo, Estado totalitario. Saquen las cuentas por el plebiscito del Código de Familias, al menos el 50% y más, porque hubo sí que fue a favor de la comunidad, no a favor del gobierno. Al menos el 50% está en tono mental de desacato contra el gobierno. Tiempo al tiempo, no esperes que 100% se dure, el 100% nunca lo vamos a tener, no necesitamos tampoco el 100%. Los procesos de cambio en este tipo de sociedades se han impulsado entre el 5 y el 3,5% de gente activa. Y el resto apoyado. Por lo tanto, nuestras cifras no están mal. No vamos mal en cifras. Vamos a ir trabajando en estructura. Y ahora mismo,
hay que hacer falta seguir aconsejando a la ciudadanía, hace falta irle dando vuelta, pero sobre todo con calma. Si esta es la definitiva, bien, nos montamos en el carro. Si no es, aprender los errores y sobre todo crear terreno. Todo lo que sea autonomía. Autonomía financiera por nuestra parte, enseñar a la gente autonomía local y sobre todo esto, si yo termino con esto, porque es un mensaje, porque yo tengo amigos adentro que les molestan determinadas declaraciones de no apoyo al régimen. El régimen y el Estado cubano es una cosa, la sociedad civil es otra. Y gracias a la sociedad civil cubana e internacional, incluyendo Cuba, es que estamos vivos. Eso no va a cambiar. Eso es lo que hay que apoyar. El resto, no hay que donarle ninguna MLC al gobierno. Y lo que queda es ese mensaje. Porque, y esto, quiero llamar la atención, damos ese mensaje porque los gobiernos internacionales que no entienden completamente cómo está haciendo la cosa, lo que van a entender es, bueno, tengo que ayudar al pueblo cubano, déjame darle 11 millones de dólares al Estado cubano para que resuelva la crisis y se va para las patrullas con las cuales te empiezan a dar golpes cuando tienes hambre. Por lo tanto, ahí no, tenemos que evitar eso, que nos lo den a grupos responsables, que se lo den a Maciel, que se lo den a dar y dar, que se lo den a cualquiera, que se lo den a un conjunto de familiares que vayan y lleven en materia, en especie, los alimentos. Y por ahí, si tenemos esas vías de comunicación, se evitan los scratch. Por eso les decía, hay que salir un poquito de redes para usar bien las redes, porque si no nos absorben y nos enredan. Lo que pasa es que tendremos que hacer un comunicado, ¿no?, a la comunidad internacional explicando eso y a quién darle la ayuda, decir claramente a quién darle la ayuda. Yo te digo, ahora mismo yo creo que lo que más tenemos que conversar, más, es entre nosotros. Primero tenemos que estar claros y después para que luego no salga uno diciendo no, y la comunidad internacional se queda loco, tú sabes, el PP se queda loco. Pero bueno, no estábamos claros en qué era esto y ahora veo que van para el otro lado. ¿Qué pasó? Eso es que hablar entre nosotros primero y para allá. Bueno, cerramos. Ileana, Mitch, ¿queréis decir alguna cosa para cerrar? ¿Resumen? No, yo estoy conforme. Ya yo lo dije, tú sabes que yo siempre soy muy concreta y mi resumen es ese. A destituir a toda esa gente y a tomar el poder dentro de Cuba para poder entrar nosotros con todas las cosas necesarias para reconstruir el país. Sí, hombre, yo añadiría que hay que ir organizando, o sea, hay que ir organizando cosas. No podemos esperar a que se caiga para empezar a crear la red de ayuda humanitaria internacional. O sea, deberíamos empezar a mover primero, ya desde ahora, la red de ayuda humanitaria internacional para lo que es una intervención en el momento que se caiga la dictadura. Además, eso, decirse lo que decían antes, decirle al pueblo cubano, mirad, es que esto está ya organizado para el momento cero. No, eso te voy a decir una cosa, la ayuda internacional va a ser por nosotros mismos. Ya luego se organizarán las instituciones internacionales, pero nosotros mismos desde Miami, cuando ya esté la frontera abierta, porque cuando el gobierno de transición que esté en Cuba diga ya frontera abierta para todos los cubanos, que no tengamos que entrar con nuestro pasaporte cubano, sino con cualquier pasaporte que tengamos legalizado, ya entran todas las ayudas necesarias, ya tienen que entrar por lancha todas las ayudas necesarias y eso se hace en un momentico. De Miami a Cuba son 2 horas o 3 horas en yate. O sea, con eso no hay ningún tipo de problema. Ya luego, ya sí, a nivel internacional, ya hay que buscar otro tipo de ayudas, de asesoramientos y demás. Pero la principal ayuda, que es llegar al momento a llevar la alimentación y medicina a la gente, esa ya la tenemos resuelta. Pasa que hay una infraestructura de un país que está completamente destrozado y esa infraestructura... Exacto. Pero lo principal, que es el primer momento de ayuda que la gente necesita ahora mismo, la tenemos resuelta. Hay que conseguir también de qué manera se pueden conseguir, porque las termoeléctricas están rotas todas, no sirven. Esa es una infraestructura que tenemos que hacerla nueva. Y mientras tanto tenemos que tener tanqueros de eso, de electricidad, que se llevan en los países más desarrollados, pues alquilarlos por tiempo determinado para que pueda tener todo el país luz eléctrica hasta que ya tengamos nuestras termoeléctricas en condiciones. Y así, y yo estoy segura que vamos a recibir muchísimas ayudas de los países internacionales y que cada cubano va a aportar 5, 10 euros todos los meses para poder reconstruir el país. Yo estoy convencidísima de eso, porque los cubanos queremos un país y lo vamos a lograr entre todos, primero para darle una galleta sin mano a todas esas personas que han ayudado a que nuestro país esté de la manera que está ahora mismo. Esos se van a arrepentir muchísimo de haber ayudado a esa dictadura, porque han perdido mucho tiempo con esa dictadura, tiempo que se van a dar cuenta
lo mal que han hecho en mantener esa dictadura en el poder. Y yo estoy convencidísima que se van a arrepentir. De hecho, ya conozco a algunos que están arrepentidos y todavía no hemos conseguido la libertad. Así que imagínate. Mitch, ¿quieres decir una cosa? No tengo mucho más que agregar. La única cosa que me preocupa es que como en el 11J, o sea, ocurrió la marcha y la gente después se fue a la casa y como que se quedó todo así. A mí me preocupa que ahora que está la gente en la calle, que vaya a pasar la tormenta, que no tengamos un plan de acción específico para presentar y que se vaya a perder la oportunidad. Aunque Fernando dijo que, bueno, que si no es en esta ocasión, será la que viene y que nos vamos a ir Sí, preparando poco a poco. Mitch, confía en la dictadura, es súper eficiente en autodestruirse, confía, ellos no fallan. Bueno, pues muchísimas gracias. Quiero daros las gracias a todos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer, un honor y bueno, seguiremos hablando. Boris, te voy a escribir ahora. Seguiremos hablando y estamos en contacto permanente. Así que bueno, a los cubanos que sepan que tienen gente, bueno, que nosotros también somos cubanos, que estamos aquí, que somos un solo pueblo y que somos un solo pueblo, y bueno, que estamos aquí para lo que sea. Así que eso, muchas gracias a todos. Chao. Gracias.